El Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla presenta Dialéctica, un espacio para el debate de la seguridad social desde la economía, la política y la filosofía, con el maestro Andrés Tesmol Olivares. ¡Comenzamos! ¿Ya? Eh, Muy buenas tardes a todos los que nos hacen favor de acompañarnos. Estamos en Dialéctica, la seguridad social en debate. Hoy tengo el honor de compartir mesa con el queridísimo doctor Jacinto García Flores, que de currículum más que explorado, más que conocido, y pues me honra con su presencia. Buenas tardes, doctor. Gracias Andrés, buenas tardes. Hoy, justo antes de comenzar la transmisión, estábamos teniendo una conversación ciertamente compleja, porque ahora sí lo vi muy escéptico. Generalmente con mis ideas es muy, muy abierto, muy aperturado, pero ahora lo vi escéptico al doctor, entonces vamos a darle una charla, porque enfoques políticos y filosóficos de la aplicación del derecho. Yo, pues como podrán notar, soy un filósofo, ¿no? Que ejerce de abogado, pero muchos me preguntan, y normalmente esta objeción la tengo en los juzgados, es que ven la literatura política, económica y filosófica como muy alejada de la realidad, ¿no? Como que no, es que allá los filósofos y nosotros acá los juzgadores. Y no es cierto, la filosofía del derecho pues es la que nos puede sacar de un debate o de una, pues, hasta de una antinomia, de una postura no nueva, ¿no? Nos puede permitir avanzar hacia adelante con la filosofía. ¿Por qué? Pues porque si enfocamos o si sabemos de qué premisa o de qué corriente filosófica es determinado postulado y posteriormente vemos en qué contexto estamos, vemos si es viable o no es viable. En el libro los libros del Tao dice que el que anda conforme a su tiempo anda en caballo digo, en coche, en carro, o entendido por jalar por un caballo, ¿no? Pero el que no, el que anda con palabras vacías o con palabras de los que ya murieron, pues siempre está a la deriva. Entonces nosotros para guiarnos, pues echamos mano de la filosofía. Entonces, todo este debate salió por una jurisprudencia de la primera sala que dice negativa de una institución de crédito para aperturar una cuenta bancaria. El juicio de amparo indirecto en su contra es improcedente porque no equivale a un acto de autoridad. Y la justificación es que, de acuerdo a la ley de instituciones de crédito, los bancos forman parte del sistema bancario y realizan actividades de interés público relacionadas con la economía nacional. No obstante, con la apertura de un crédito o con la apertura de una cuenta de banco, no constituye un acto de autoridad porque está amparado en sus facultades discrecionales, es decir, que el banco puede negar o aperturar una cuenta. Esto tiene repercusiones muy importantes porque pues no solo va a ser abrir un crédito, bueno, va a ser eso, no va a ser abrir una cuenta, va a ser abrir un crédito, amparada en la noción de que en el banco somos iguales, ¿no? Y eso es, pues es una locura. ¿Cómo cualquier particular va a ser igual a un banco? ¿Cómo lo va a demandar de igual a igual en un juzgado mercantil? Tendría que ser necesariamente o jurisdicción constitucional. ¿Por qué? Pues porque aquí le traigo pues durante la investigación pues nos encontramos con este libro de Joel Migdal, que dice que en el Estado hay más poderes que solo los tres constituidos, que es ejecutivo, judicial y legislativo, sino que hay más poderes luchando una batalla campal en el país. Entonces, si vemos que aquí también tenemos bancos interviniendo y ejerciendo facultades de poder, pues entonces nos abriría un nuevo paradigma de ver que el juicio de amparo, según sus fundamentos, es procedente contra los actos de autoridad. Y si el banco hace de facto o, o, o de hecho actos de autoridad, pues también tendría que entrar en la definición de actos de autoridad y por lo tanto tendría que proceder el juicio de amparo. ¿Qué opina usted, doctor? Lo sigo viendo muy escéptico.
Pues mi querido Andrés, primero gracias por invitarme a tu programa, que es un programa que en el tiempo que lleva se ha posicionado en el ánimo de nuestros amigos que siguen precisamente los programas que emitimos aquí en el Colegio de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social en Puebla. Uno de los fines de este colegio es precisamente la generación de conocimientos y con tu actuar estás generando esos conocimientos, es decir, por tu conducto el colegio cumple uno de los fines. Pues, Y me ha gustado la introducción que has hecho vinculando la filosofía con este tema que tiene que ver con los bancos y si son o no autoridades para el juicio de amparo. Eh, el derecho efectivamente ujú. emana de la filosofía. Recordemos que la filosofía etimológicamente deriva de filos, que es amor, y de sofía, que es verdad. Es decir, la filosofía es el amor a la verdad. Y algo que a ti te caracteriza y que yo respeto y además te admiro en ese sentido, Andrés, es de que tú efectivamente buscas argumentos con los cuales soportar la versión que tú manejas. Y esos argumentos te han llevado al análisis de documentos que no todo mundo maneja. Estoy hablando de documentos de índole filosófica. Pero independientemente de esos documentos, aquellos autores en los cuales tú te has formado, no solamente autores desde la Grecia clásica, los que tienen que ver también con el surgimiento y el desarrollo del derecho desde Roma hasta nuestros días. Y en este momento, siglo XXI, bueno, pues cuando tú llevas a cabo la argumentación correspondiente, todo esto parte de esa filosofía. O sea, la filosofía, déjame decirlo así, pues es la madre de todas aquellas materias que tienen que ver con el aspecto de la sociedad. Ahora bien, en ese ámbito filosófico que tú te apoyas y del cual logras dar soporte a tus argumentos, no todo mundo se siente atraído por la filosofía. Hoy el mundo material en el que vivimos, donde pues se hace efectivo aquel refrán de cuánto tienes, cuánto vales, nos lleva a un mundo mercantilizado, donde el dinero pues es lo más valioso sobre las virtudes, sobre los valores que las personas llegan a tener. Y cuando tú señalas con fundamento, desde luego, que un particular no puede ser igual a una institución mercantil como es un banco, tienes razón desde el punto de vista económico. Porque un banco, pues, es una institución en donde vamos a encontrar millones, millones de pesos, hablando de la moneda mexicana, depositados. Y gracias a ellos, cuando el banco los invierte en distintos proyectos, va a obtener una plusvalía, una ganancia, que no siempre se la hace llegar A la persona. a los ahorradores. ¿Por qué? Porque los intereses que le pagan los ahorradores son cantidades muy pequeñas Desde y las que el luego. banco ha obtenido, ¿verdad? Vía la plusvalía de esa inversión que hace con los ahorros de los, pues ahora sí, de los ahorradores, permíteme la redundancia, pues no se compara, ¿no? Entonces, allí tienes razón, no pueden ser tratados iguales. Somos iguales desde el punto de vista jurídico, en que frente a la ley, ese banco y cada uno de nosotros tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿verdad? Y que en cierto momento el banco, en ese actuar que por disposición legal tiene, te autoriza la apertura de un Ujú. crédito o de una tarjeta, o en su caso te la niega porque el banco considera que no reúnes o no reunimos los requisitos para ser sujetos de una cuenta bancaria, de una tarjeta, ¿verdad? Pues allí el banco está actuando acorde a las normas de derecho positivo vigentes, ¿sí? Entonces, cuando tú pretendes impugnar una negativa
del banco, respecto a que no me aperturó una cuenta de crédito, una cuenta de ahorro, o porque dice que no soy sujeto de crédito, y en tal virtud no me otorga la tarjeta, correspondiente. Bueno, ¿será posible que yo pueda demandar al banco ante una autoridad jurisdiccional? Es decir, que pueda llegar al amparo. Pero ante el amparo, porque no la mercantil, porque la mercantil claramente pues está la vía, ¿no? Sí, Pero aquí la pregunta es, ¿de dónde sacaron esa noción? Eso es un liberalismo del siglo 18, XVIII, sí. sí que dice que somos iguales. ¿Cómo vamos a ser iguales, por favor? No, o sea, eso está... Legalmente sí, económicamente no. No, Y que en la sociedad mexicana y en todas las sociedades haya poderes fácticos, sí, 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 evidentemente. Un poder fáctico, por ejemplo, digamos, los medios masivos de comunicación. desde luego. Otro, hablemos de los sindicatos, por ejemplo, ¿verdad? Las corporaciones religiosas, todos ellos son grupos de poder y los bancos evidentemente también son grupos de poder, ¿sí? El sistema bancario mexicano o el norteamericano o el inglés o el japonés son grupos de poder en todos lados, definitivo. Pero ahora vamos a elevar, ya partimos, ya pusimos el problema, ahora vamos a llevarlo más allá. ¿Qué pasa cuando estamos en una cuestión de una póliza médica? Porque están también, son las pólizas médicas, las pólizas de seguro, los seguros también pertenecen, las aseguradoras pertenecen a los bancos. Y digo, a ver, ¿qué pasa si no me hacen valer mi seguro? Me tengo que ir a la mercantil cuando la salud es una cuestión de interés público que hacen el mercantil. ¿Por qué tendré yo que ir al juicio mercantil para que me hagan valer una póliza médica, siendo que la salud es un derecho fundamental que tendría que estar directamente, si no en manos de la jurisdicción, yo diría que de la federal, pero la constitucional, porque es un derecho fundamental? No tendría por qué estar en una cuestión mercantil porque no es dinero. Es ahí donde ya viene el tema, ¿no? O sea, y ahí es donde podríamos después, diría, ¿qué tiene que ver con la seguridad social? Pues eso, ¿no? Porque tenemos el seguro privado y el seguro público. La seguridad social es el seguro público, pero existe el seguro privado. Y ese lo hemos denostado los segurólogos de los sociales. Hemos dicho, ah, no, pues eso es su bronca, ¿no? No, no puede ser. No puede ser porque también es lo mismo, porque también estamos hablando de una cuestión de salud. Entonces, no, o sea, es que como la cuestión de educación tan solo, ¿no? La educación es pública y es privada. No, sí, 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 pero es educación, ¿no? Es un derecho fundamental. Aquí para mí también, si la seguridad social tiene su jurisdicción y sus instituciones jurisdiccionales, por ejemplo, tiene suplencia de queja, tiene una jurisdicción especializada para ejercitarlo, ¿qué hacen la mercantil, no? O sea, por mucho que por vía jurisprudencial pudieran aplicarse o no, pero no tendría por qué estar ahí. ¿Por qué? Pues porque vamos a lo mismo, o sea, se ha optado y se ha creído que la seguridad privada y las pólizas van a ser más eficientes, ¿no? Porque me aseguran un siniestro ante una institución privada. Pero para empezar es el mismo médico el que atiende en el privado y en el público es el mismo. Entonces, pero bueno, es aquí, o sea, que imagínense, siguiendo las premisas que hemos sentado de que, a ver, no debería, de que el poder bancario tiene facultades incluso de autoridad, también en las aseguradoras, o sea, podría incluso considerarse como una negativa de cumplir un seguro como algo de autoridad. ¿Por qué? Porque si no, si me lo niegan, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi enfermo? ¿Voy a pagar yo? Sí, muy probablemente. Pero entonces, esa es la cuestión. O sea, hay cuestiones de dignidad humana que no deberían estar en juzgados mercantiles. Es lo que o sea, ese es como el debate que vengo a plantear hoy, ¿no? O sea, por qué las cuestiones de, se- ¿cómo se llama? De pólizas médicas están en el mercantil cuando es algo de dignidad humana, de salud? Y por ende es de interés público. No tendría por qué estar aquí en la mercantil, porque en la mercantil son puros actos privados. Es un tema muy interesante el que tú has puesto sobre la mesa y al cual me has invitado a participar y te lo agradezco. Yo creo que aquí ha habido un punto de contacto entre
el derecho a la salud, que es un derecho humano y es un derecho universal, Ujú, y aquella institución que lo va a prestar. De entrada es el Estado el que nos debe brindar ese servicio, ujú. servicio público, ¿sí? Porque para eso pagamos nuestros Desde luego. impuestos. Sin embargo, el Estado, al no tener esa capacidad para brindar tal servicio a toda la población, permite, porque así lo permite también la Constitución, valga una vez más la redundancia, permite que los particulares puedan brindar esa educación a la cual tú te referías, pero también el servicio público. Pero creo que aquí tenemos que dejar bien diferenciado cuando se trata de un servicio de índole social humano y un aspecto donde quien presta ese servicio se ampara con un documento mercantil, que en ese caso son las pólizas. Bueno, a ver, planteamos el caso de que la persona A se enferma, va a una institución médica privada, le atienden, pero al momento en que ya es dado de alta, le dicen, oiga, pues la póliza de usted no cubre los gastos que se han generado y en tal virtud usted me tiene que pagar. Ahí es donde estamos hablando ya de la mercantilización y previa a ella fue la atención médica. Por eso digo que llega el momento en que están convergiendo Convergiendo ambas materias, la seguridad social, la que es la preservar salud. la salud, y por el otro lado el aspecto mercantil, que dice, yo te voy a cobrar por haberte prestado el servicio. Entonces yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es que el particular afectado sí tendrá que demandar a la aseguradora porque le vendió un servicio que probablemente no cubra todos aquellos aspectos que al particular, ahora ya sano, le están cobrando. Y claro que ese particular no va a estar conforme y entonces va a tener que demandar a la aseguradora. ¿Por qué? Porque el particular creyó que su póliza lo cubría. Sí. Probablemente no le explicaron adecuadamente al usuario del servicio la cobertura de su póliza. Y por eso es que la institución médica que le ha brindado la salud le está cobrando. O bien, probablemente también algún error administrativo que esté ocurriendo y eso es lo que tendrán que aclarar. ¿Sí? Y Pero sí son dos aspectos completamente distintos que convergen en cierto momento en un punto. exactamente, doctor. Entonces, pues vamos a presentar los argumentos por los cuales pues, considero que sí le interesa a la jurisdicción constitucional o bien adecuar esa cuestión, ¿no? O sea, es el debate, porque es la seguridad social en debate. Y entonces, porque para empezar, aquí lo que yo dije, ajá, ¿por qué no metemos a la seguridad privada, que es cuestión de salud, también al debate, ¿no? O sea, eso Sí, es sí, no, es muy interesante lo que tú estás porque, planteando. porque por ejemplo, ahorita, pues ya como la tendencia histórica y económica, pues nos ha forzado a mirar al país vecino, dice, a ver, caso Luigi Mangione, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Que no le hicieron valer su póliza. Y es un problema, o sea, es la manifestación de un problema estructural que tienen en Estados Unidos, que él agrede a un CEO de norteamericano de la institución Bancaria. bancaria y de aseguradora porque no se le hizo valer. Entonces, no vamos a hacer apología del delito, desde luego, no, jamás vamos a hacer eso. Pero sí es un síntoma de que hay un problema estructural en Estados Unidos, o sea, porque aquí pues un poco, nomás con barajar las noticias, pues tienen unas tasas de rechazo bastante altas, de más del 25%, y de esas pues no llegan a juicio. Entonces es un margen de ganancia, porque la lógica mercantil es la que está Imperando. imperando en una cuestión de salud. Y eso pues sumado a 77 problemas, pues nos va a dar una ingobernabilidad y más. Y esto lo pretenden exportar a México, porque cada vez veo más publicidad del Del sector del privado. sector privado ofreciendo pólizas. Sí, o sea, pues realmente que dicen, ah, sí, sí, es mejor darle seguridad, este, no seguridad, salud privada.
Pues sí, no, o sea, tendríamos mejor que destinar esos recursos a la seguridad pública, seguridad social pública, ¿no? Porque ese dinero, pues si no se ocupa durante la vigencia de la póliza, pues ya es ganancia. Y si se ocupa, de todas maneras hay que litigar este problema, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a ver cuál es el problema, porque a gran escala, pues sí genera un problema de ingobernabilidad que no se replantean las bases. Entonces, si me permite, pues vamos a tener un poco de las bases del amparo para ver cuáles son sus fundamentos, en qué se pensó, y pues una vez abordados esa literatura, pues usted me va a dar su opinión. Pero antes de eso, estimado Ajá. Andrés, yo me atrevería a Sí, sí, sí. señalar lo siguiente, con el ánimo de enriquecer este comentario tan certero que tú has señalado. Estás hablando del sistema, de salud privado de Estados Unidos, que al paso de los años probablemente se pudiera implementar aquí en México. Bueno, Sí, sí, desde no luego. perdamos de vista que en Estados Unidos el aspecto social, como impera aquí en México, es bien distinto. Sí. En Estados Unidos, el servicio médico, pues, no es público en gran medida como lo es en el caso México. Aquí en México, para proteger la salud de la población en general, bueno, hemos tenido a la Secretaría de Salud, que se Sí, llamaba Secretaría de Salubridad y Asistencia, sí, sí, hoy la sí. Secretaría de Salud. Aunado a eso, tenemos el caso ya particular del Instituto Mexicano del Seguro Social para los trabajadores del apartado A Ah, y del B. y el ISSSTE para el apartado B, independientemente de los elementos de las Fuerzas Armadas. Bien, el Y los de estado salud pública, los de cada de estado, cada estado, los exactamente. sistemas, los sisteps o Exacto. los estatales. Exacto. Es decir, en el caso México, la idea de quién va a velar por la seguridad social ha sido el Estado. En Estados Unidos, la idea es que no existe una instancia similar a la mexicana y por ese motivo el servicio se ha prestado por instituciones privadas que le van a cobrar a los usuarios de esos servicios. Y cuando un particular en Estados Unidos adquiere una póliza de seguros para que le atiendan cuando se enferme, cuando un determinado particular se enferme y va a cierto hospital Hospital. privado, bueno, en base a su póliza le van a dar la atención médica. Pero el particular tiene que ver las diferentes cláusulas del contrato, conocerlas, estudiarlas y estar consciente de qué es lo que puede y qué es lo que no puede obtener. Cuando tú pones el caso de este señor Manglioni en los Estados Unidos, que siente que lo defraudó la institución privada porque no le da la atención médica que él creía tener derecho, probablemente primero no se No leyó percató. Exacto, la la póliza. póliza. O bien vamos a pensar que él tenía razón y entonces la institución privada no se lo está reconociendo. Bueno, allí tendría que demandar a esa institución ante las instancias Sí, claro, jurisdiccionales claro, correspondientes, ¿verdad? totalmente, ¿no? Ándale. Pero también entendemos que como ser humano se siente impotencia cuando tú ves que tu familiar o uno mismo, en base a una póliza Se que lo ya niegan. pagaste, te niegan. Bueno, yo no soy, y utilizaré nuevamente tus palabras, no estoy incitando a la apología del delito, no, pero ese ser humano tiene sentimientos, tiene también una razón del por qué actuó como llegó a actuar este personaje que tú has mencionado y que su caso pues no fue conocido a nivel mundo por las noticias, ¿verdad? Entonces, es diferente el sistema mexicano Que el al estadounidense. norteamericano. Pero aquí viene otra explicación, mi querido Andrés, para nuestros amigos. Cuando tú señalas ahora que has visto mucha propaganda de empresas médicas, principalmente norteamericanas, Aseguradoras, ¿verdad? más O que. aseguradoras norteamericanas en nuestro país, sí, esto tiene una explicación. Independientemente de que buscan expandirse porque es negocio, ¿verdad? También es cierto que los problemas que las instituciones oficiales tienen, vuelvo a repetir, IMSS, ISSSTE, el Secretario de Salud,
Estas últimas pues ya no están dando ese servicio como antaño, por los problemas económicos, sociales y de toda índole que están existiendo en nuestro país, ¿sale? Sí, sí. Entonces, esas empresas norteamericanas o de otro país del mundo incluso están viendo que como ya nosotros los mexicanos no tenemos esa protección tan excelente que antaño se tuvo, ven que este es un nicho de oportunidad para ir posicionándose del mercado y tal vez dentro de algunos años, y espero que no suceda, tal vez dentro de algunos años, pues vean que al IMSS, al ISSSTE, a los ISSSTEs particulares de los estados, ¿verdad? Pues se les ha minimizado de tal manera que ya no representen un peligro para ellos en la competencia. Es decir, Precisamente, que al doctor. paso de los años sea el mercado extranjero el que se posicione del mercado nacional. Y aquí viene donde no les va a gustar, que le entre la jurisdicción constitucional y la protección, porque una parte, un pie de la mesita de ellos es la jurisdicción, o sea, yo no te niego el servicio y como sé que no va a ser a juicio, ya es ganancia. Sí, 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 Entonces sí. digo, a ver, bueno, vamos a plantearlo, ¿no? Diría, a ver. Ciertamente usted lo dice, aquí ese problema ya se manifestó en Estados Unidos y cuando allá una gripe, aquí también va a haber una pulmonía. Sí, claro. Y entonces ya vimos que ya hubo una gripe allá, entonces en algún momento puede ocurrir. Y digo, no, no es porque me... Pero bueno, o sea, realmente sabemos que sí hay un uso de pólizas aquí en México, ¿no? Y cuántas personas no acceden a ese. Entonces, eso es como que el análisis, la propuesta, vamos a ver por qué yo creo que sí. Usted dirá, no, tal vez no, yo digo que no, ese es el debate, ¿no? Y ahora sí me encontré un tema bastante interesante pues, para debatir con alguien Hombre, tan experimentado con y usted. yo te agradezco, vuelvo a repetir la invitación que me has hecho para estar aquí en tu programa. Gracias, Andrés. Sí, doctor. Y bueno, entonces ya visto que sí, ciertamente van a llegar al mercado mexicano, pues ¿cómo lo vamos a hacer menos atractivo? Pues con un sistema jurisdiccional que sí les cobre, ¿no? Digo, sale, sí, sí, lo negaste, pero vienes aquí y no va a ser no vas a salir tan eximido de los pagos, ¿no? Pero aquí es donde empezamos a cuestionarnos por qué se considera una jurisdicción mercantil. ¿Por qué debería ser incluso hasta constitucional? Podría ser, ¿no? O sea, porque, pues por eso es debate, ¿no? Digo, a ver, vamos a platicarlo, ¿no? O sea, no nos podemos quedar con la concepción clásica de que somos iguales, somos particulares ante la ley. No, pues no, o sea, es una mentira absoluta, ¿no? Y eso es lo interesante, lo que vamos a plantear y pues a ver a Adelante. dónde llegamos. Sí. Yo creo que eso es el debate, ¿no? Y pues si no, pues de hecho es válido, doctor. Usted desde luego no necesariamente va a compartir mi punto de vista, ¿no? Pero antes nos vamos a comerciales. Ok, claro que sí. Suma, Psicología Activa. Servicios de atención para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Factor humano de asesoría integral. Brindamos servicios médicos, seguridad e higiene, capacitación e ingeniería, para el cuidado integral de tu empresa y de tu personal. Atendemos accidentes laborales, ofrecemos consultas médicas y damos seguimiento al cuidado de trabajadores lesionados, priorizando siempre su salud y recuperación. Tu bienestar en manos de Mike García. En cada terapia combinamos el conocimiento anatómico con técnicas manuales especializadas para aliviar el dolor y ayudarte a recuperar tu movilidad. Helser Desarrollo Humano y Organizacional, consultoría integral, que impulsa el crecimiento estructurado y sostenido de las pequeñas y medianas empresas. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito Capacitación Empresarial, te damos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación de Defensa de Pensiones Puebla. ADEP.
Luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados. Buscamos que cada pensionado tenga un futuro digno. Súmate a nuestra causa y juntos defendamos nuestros derechos. Bueno, dicho lo anterior, pues ya podemos dar inicio con el queridísimo Mariano Otero, muy solicitado en las facultades de Derecho por la fundación de los conceptos de amparo en nuestro país, que con otros autores pues dieron forma al sistema constitucional. Más que el amparo, yo creo que es el sistema de defensa constitucional. ¿Por qué? Pues porque en el 1846, 1847 recién habían sufrido la invasión norteamericana Norteamericana, así por es. la doctrina Monroe, que ya tendremos nuestra opinión también de la doctrina Claro, Monroe, claro. pero eso es esa es otra historia, Es- pero esa es otra historia. Ujú. Que señalaba que se necesitaba una condición necesaria para dar firmeza a los principios federativos y regular sus consecuencias, concretamente que no se volviera a salir otro estado. Pero ¿de dónde lo sacó? De los Estados Unidos, porque dice Luis Medina Peña en la Invención del Sistema Político Mexicano que a su vez Alexis de Tocqueville, o sea, Tocqueville sí utilizó, Mariano Otero usó Tocqueville y Tocqueville fue a explorar el sistema constitucional norteamericano. Así fue, Tocqueville es francés. Entonces, Tocqueville decía en el sistema constitucional norteamericano que le han reconocido a los jueces el derecho de fundamentar sus decisiones en la Constitución más que en las leyes. En otros términos, se les permitía la no aplicación de las leyes que les parecieran inconstitucionales. Eso es lo que describe Tocqueville, ¿no? Alexis de Tocqueville. ¿Por qué? Pues porque la democracia en América, Tocqueville señala que en el momento en que un juez rehúsa aplicar una ley en un proceso, esta ley pierde automáticamente parte de su fuerza moral, es decir, ya quedó señalada como que atenta a la Constitución. Son los fundamentos del juicio de amparo, ¿no? Y de la jurisdicción constitucional. Y dice, los americanos han conferido pues a sus tribunales un inmenso poder político, pero al obligarles a no atacar leyes por medios judiciales han reducido gradualmente los peligros de ese poder. O sea, pueden desaplicar leyes inconstitucionales, pero solo a través del juicio de amparo, que eso es que uno obtiene la sentencia para que no se le aplique determinada ley. Pero empiezan a reconocer que lo fundamental es la Constitución. Así pues, la Constitución podía variar, pero era el origen de todos los poderes. Solo en ella estaba la fuerza predominante y pues ante ese poder los jueces federales eran los que tenían más poder para aplicar. Pero ahora bien, dice Tocqueville, si en Francia los tribunales pudieran desobedecer las leyes basándose en que las consideran inconstitucionales, el poder constitucional estaría realmente en sus manos, ya que solo ellos tendrían derecho a interpretar la Constitución, cuyos términos nadie puede cambiar. Se pondrían pues en poder, en un lugar de que la nación denominada y la sociedad, por lo menos en la medida que se lo permite la debilidad inherente al poder judicial. Y aquí dice, pero bueno, van a ser únicamente el poder constitucional, el Congreso, los congresos los que puedan modificar, únicamente a través de la aplicación de una sentencia, o bueno, más bien del dictado de una sentencia, podría desaplicarse una ley. Pero aquí viene una pedrada al antiguo Poder Judicial para los que todavía extrañan a Norma Piña y a sus secuaces. Pues imagínense, incluso las nociones del poder de la jurisdicción constitucional decía, a ver, no, ni siquiera los jueces que solo se representan a ellos mismos, incluso eso dice Tocqueville. ¿Quieren echar el problema? A Tocqueville. Él decía que ni siquiera los jueces podían desaplicar la constitución, bueno, derogar o modificar leyes, y que la constitución y sus modificaciones sí eran para una facultad exclusiva del Congreso. Entonces aquí yo no sé de dónde se querían sacar Norma Piña, facultades para analizar una reforma constitucional y decir que una reforma constitucional no era constitucional, pero bueno, ahí es una locura para quienes todavía dicen, no, es que el Poder Judicial los jueces del bienestar, sí, pero estábamos peor, yo digo. Entonces aquí tenemos este
que la Constitución y la jurisdicción federal es el poder supremo y es el garante de la Constitución, pero estaba constituida contra tres poderes, pero ahora bien viene la lectura de Migdal, José Joel Migdal, Estados fuertes, Estados débiles, que dice que, pues lo que le decía, que en un estado conviven, en un país conviven diferentes fuerzas. Entonces tendríamos como que a la luz de estas definiciones, decir, a ver, el juicio de amparo y la jurisdicción constitucional, o sea, ya olvidémonos de que sí, que la fórmula Radilla Pacheco, que, no, ese es de Rosendo Pacheco, ¿no? Es no, sí es Radilla, ¿no? También. Sí, pero esto fue con la Corte Interamericana de Ajá, Derechos ajá. Humanos, sí. Sí, pero bueno, perdón, no me van a golpear por eso. Pero entonces las fórmulas específicas de a petición de instancias de parte, todo lo que es el juicio de Los amparo, principios que rigen al juicio de amparo. el fundamental es que es contra poderes, contra Sí, sí, poderes. sí, sí. Y si analizamos a Joel Mental, que es, a ver, aquí también hay varios poderes, ¿no? No Sí, nomás ya están los tres tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, sino que también ya entran los bancos y en general pues todas las instituciones que pudieran ejercitar un poder supra-subordinación. Entonces tendríamos que a la luz de estos conceptos replantearnos si procede o no procede contratos de instituciones bancarias, porque la definición o la noción principal de la jurisdicción constitucional es atacar a los poderes y someterlos a la Constitución como máxima. Incluso en Estados Unidos, Jimmy Falcon los analistas políticos sarcásticos, desde luego, pues dicen, ¿cómo es posible que las petroleras ya hayan reemplazado al Congreso, ¿no? Si se constituyeron tres poderes, ejecutivo, legislativo, y dice, glu, 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 em, Delicious Juice o de Dinosaur Juice, o sea, las petroleras. Entonces, tenemos que abrirnos la mente de que, a ver, y sobre todo los abogados, nosotros, que vemos solo tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y no vemos ni a los fácticos, que son las televisoras, ni a los económicos, que también pueden ser este tipo de empresas. Entonces, abrirlos directamente a la Constitución, según sus fundamentos, a atacar este tipo de... No atacar, a cuestionarlos tan solo, ¿no? Porque a lo mejor sí tenía razón para negar el crédito, ya te rindes informe, no, pues sí tienes razón, ya, no, pero sí cuestionar sus actos a través de una jurisdicción constitucional, porque su poder no es mercantil. Porque ahí viene otra. Se supone que la ley mercantil aplica ante actos de comerciantes, como si estuviéramos hablando de bereberes, que ahí estamos comerciando. Baratijas, no, los comerciantes son las grandes instituciones y esas han existido desde el 1300. O sea, su finalidad es que ellos ya habían hecho su lex mecatoria. O sea, vamos a remontarnos al 1300 y ya habían hecho su lex mecatoria, que era entre ellos, que ni siquiera ejercían jurisdicción los estados ahí. Esa es su noción, o sea, quitarse al estado de encima. Lentamente los estados fueron ganando poder nuevamente y lo sometieron a la jurisdicción y crearon la jurisdicción mercantil. Pero si nos vamos a los fundamentos, podría ser que hasta la constitucional, salvo su mejor opinión, doctor. caramba, realmente lo que tú propones, estimado Andrés, merece un análisis muy detallado, no solamente así como lo estamos haciendo de manera ligera, por la trascendencia que esto implica, sí, por la trascendencia. Es cierto que en México y en todo el mundo, existen los llamados grupos de poder o poderes fácticos. No solamente hablamos del poder ejecutivo, legislativo y el judicial, que son los Tradicionales. clásicos, ¿verdad? Tradicionales, emanados de la Constitución. No, sino la realidad económica, política, social, cultural, religiosa, etcétera, que vivimos actualmente en todo el mundo, está originando la presencia de otros poderes. Aquí hablamos de los medios masivos de comunicación, hablamos de los sindicatos, por ejemplo, hablamos incluso, vamos hasta de las universidades en el ámbito educativo. Todo ellos son grupos de poder. Ahora bien, estos grupos de poder, evidentemente que van a hacer sentir Su su, poder. su poder económico, ideológico, etcétera, a través de las distintas actividades que desarrollan, que van a llevar a cabo. Y esto, de una u otra manera, el Estado también lo tiene que reconocer. Si no de manera abierta, es decir, plasmarlo en la Constitución, porque en la Constitución solamente hay tres, no puede haber más, Desde luego. ¿sí? Entonces, ante esa realidad, el Estado tiene que ser flexible
para poder admitir a todos estos grupos, con lo bueno y lo malo que estos grupos tienen. Evidentemente también, estimado Andrés, que debe sopesarse con mucho detenimiento por parte de nosotros los abogados, cómo vamos a informarle, no a la sociedad nada más, sino cómo vamos a informarle a los jóvenes alumnos que estudian algún curso en cualquier universidad pública o privada de esta dimensión de los grupos de poder y cómo actúan en el contenido de la Constitución. Pero además de eso, Andrés, esto va a generar a la larga la creación de nuevas materias. Así como hoy estamos hablando del neuroderecho, ¿por qué no? Y además del neuroderecho, estamos hablando de Derecho a inteligencia artificial. exactamente la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Bueno, en el futuro tendremos que hablar también de un derecho mercantil, seguridad social, porque ahí es donde van a enlazarse estas dos materias, pero que ya tienen que estar regulados O salud, o salud, el nombre que se le dé, pero que ya tiene que estar regulado hacia ese futuro, sí. ¿vale? Entonces, por eso digo que lo que tú propones, además de interesante, llama a reflexionar de manera muy metódica, muy detallada por parte de nosotros los abogados. Y sobre todo porque tenemos la responsabilidad de formar a las generaciones que vienen tras nosotros, ya no en los temas que tú y yo Clásicos. estudiamos, clásicos, no, sino en esos temas Hasta- nuevos que están hasta- surgiendo, exactamente, todo ello. Y llega el momento entonces en que el juicio de amparo, con los principios que tiene, a petición de parte, definitividad de la sentencia, relatividad de la misma, Ajá. etcétera, tienen que ser revisados. Probablemente se tengan que incorporar algunos nuevos o probablemente algunos de los que existen puedan ser desplazados por esa realidad que estamos ya viendo en los próximos años. Pero lo fundamental aquí, reitero, es ver cómo estas dos materias, por un lado el aspecto comercial, mercantil, por el otro lado el aspecto social, cómo engarzarlas para beneficiar, no para Sí, perjudicar. desde luego. ¿Sí? Y cuando esto se logre, pues creo que las dos materias pueden coexistir. Ahora, que llegado el momento, las instituciones bancarias puedan ser hasta demandadas, es decir, está haciendo efectivos los principios que rigen al juicio de amparo, sí, es probable. Sobre todo recordemos que ya nuestra ley de amparo vigente permite el que podamos demandar a instituciones, no solamente educativas, bancarias, etcétera, cuando ejercen actos De o autoridad. actividades que se equivalan a las de la autoridad. Es que Entonces, tendrían que sí. ser todo, o sea, y es aquí donde dice, a ver, la de la primera sala, esto tendría que revisar la nueva corte, totalmente, ¿no? Sí, sí, Es un sí, tema sí. muy fuerte porque, ajá, sale, les niegan se les sigue reconociendo, no, pues es que siguen siendo particulares, pues entonces, ¿para qué creamos un nuevo poder judicial, no? O sea, vamos a estar en la misma. Va a ser el famosísimo, mil veces famoso gato pardo. Movemos todo para dejar todo igual. Por eso digo que lo que tú planteas es un tema muy interesante, merece mucho análisis, sí, ¿por qué no? Desde luego. ¿Y por qué no en el futuro esto pueda ser realidad? ¿Sí? Entonces, qué bueno que planteas ese tipo de temas, estimado Andrés. Pero déjame aprovecharme de tu gentileza para decirles a nuestros amigos que el Colegio de la Academia en esta semana, el día 29 de Cumpleaños. noviembre, De enero. noviembre, de enero, me quedé en noviembre, 29 de enero, ¿sí? Sí. Cumplimos 16 años, ¿sí? Porque se constituyó ante notario el día 29 de enero del 2010. El 2010. No, cierto, del 2015. 15. Sí, 11, ¿no? ¿11 años? 11 años. Ah, 11 años, ¿sí? Entonces, 11 años que estamos aquí generando conocimientos y a lo largo de la semana pues llevaremos una serie de eventos alusivos a la misma, a los cuales tú ya empezaste, ¿verdad?, al tocar este tema tan interesante y vanguardista. pues es un placer, doctor, como siempre, poner el debate que ahora sí estuvo
Creo que es el tema más ha suscitado debate del que llevamos un año. Es Y cierto, y además tú vas a cumplir 2 años ya un en el año, programa, un año. un año, Perdón, tienes razón, un año en de la programa, siguiente, sí. Que fue en en febrero, ¿verdad? febrero, Cuando empezaste. sí, Oye, qué rápido se pasa el se tiempo, pasó ya un un año. año. Pues vean amigos, cómo dos eventos se están concatenando para que esta semana sea de celebración. De pura celebración y agradecerles a todos los compañeros que me acompañan, al doctor, desde luego, y a toda la gente que también está detrás de cámara, que sin su trabajo sería No, y a las personas imposible. que vi te están escribiendo, ¿verdad? Entre ellos a Nora Leticia, una gran amiga, a quien le mando un respetuoso saludo. Nora Leticia Martínez, ¿verdad? A Misha Milenka, en fin, todos los amigos que a ti te han escrito, ¿verdad? A todos sin excepción. Desde luego, y sobre todo los que se conectan después, según sus Sí, sí, actividades, sí, desde luego. y a los que nos observan y luego en los pasillos nos dan un buen feedback, se les agradece también. Entonces, pues ha sido Y un eso es gusto. grato, ¿sí? Porque tú vas caminando y de momento alguien te detiene por ahí, te hace un comentario positivo, ¿verdad? O por qué no, una crítica Desde constructiva, luego, porque las críticas ayudan para mejorar. sí, 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 entonces pues a festejar. Sí, desde luego, ¿verdad? Pues si no, si entonces el debate pues queda abierto. Yo considero mi postura así, diría el célebre doctor Jalife, aquí decimos lo que va a pasar, no lo que ya pasó. Pues yo creo que se tendría que incorporar a la jurisdicción constitucional. Esa es mi apuesta. No, y además el doctor Jalife es un experto en todos estos temas que maneja, ¿verdad? Y un conocedor de la realidad mexicana y mundial incluso, y no nada más la mexicana. Sí, sí, sí. O sea, desde luego que hay muchas cosas con las que no coincidimos, pero no tengo el gusto de conocerlo, pero algunas de sus pautas hemos tomado. Claro, claro que sí. Pues nos veremos en próximos programas. Gracias y buenas tardes. Gracias, señores. Buenas tardes, nuestros amigos. Ha sido un placer compartir este programa con ustedes. Nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.